Y en cuanto al tema del chroma key, lo que decidieron en los estudios es pasar a trabajar en componentes analógicos, y para ello se definieron unas nuevas señales que serían similares a las anteriores, pero ya por un lado tenemos la luminancia por un lado y las dos señales de diferencia de color con un ancho de banda diferente, mayor que el que había aquí, y además con otros valores de amplitud. Concretamente, pensando ya también simultáneamente en el futuro de la televisión digital, estas señales se hicieron con las siguientes características: la luminancia con un ancho de banda ya de 5,5 MHz, un poco mayor que la que hay en la de analógica, y las señales de diferencia de color tendrían la mitad del ancho de banda que la de luminancia. Por lo tanto, estas dos señales CR y CB tienen un ancho de banda de 2,75 MHz. Ya los flancos de subida son doblemente más rápidos que en la señal de compuesta, y eso es lo que se ha venido utilizando como componentes analógicos, que era de alguna manera ajeno al mundo de la transmisión y de la difusión, porque aunque los estudios trabajaban con 3 cables para cada señal, en lugar de trabajar con uno, que es lo que se usa en la señal compuesta, eso implica una cierta incomodidad y una cierta carestía en el diseño de estudios y los mezcladores y demás, pero en compensación tenía mejor capacidad, mejor calidad para, fundamentalmente para los chroma keys y para cualquier otro proceso analógico. De manera que durante los años 80 se han usado mucho los mezcladores de componentes analógicos en los estudios. Después, cuando ya salían por el mezclador de continuidad, con estas componentes se convierte al sistema PAL y es lo que ya se enviaba para la difusión. Cuando empezó la transición a digital en componentes analógicos, lo que se hizo entonces, también hablo de los años 80, es emplear 3 convertidores analógico-digitales simultáneos, uno para cada una de las 3 señales. Con lo cual tenemos aquí un bus de datos para cada una de las 3 señales, y ese bus de datos se multiplexa de manera que se ponen las 3 juntas, una detrás de otra, o sea, entremezcladas una detrás de otra, en un multiplexor, y tenemos lo que se denomina interface digital paralelo. En este tipo de interface digital paralelo, ya estamos pasando al mundo digital, permitía trabajar con las señales en componentes y en formato digital. Mientras que previamente, cuando teníamos la señal compuesta, había un solo convertidor analógico-digital que directamente convertía esa señal. Ya digo que al principio en una frecuencia muestreo de 3 veces la frecuencia soportadora, y teníamos el vídeo digital de señal compuesta en paralelo. El tema de los cables en paralelo, tanto en la señal compuesta como en la señal de componentes, estriba en que hay que tener, en aquella época eran 8 bits, pues hay que tener 8 hilos simultáneamente y otro más para el reloj, y cuando se pasaba a 10 bits, pues eran 10 cables en paralelo y otro más para el reloj. Eso hace que los cables sean gordos, poco manejables, pero lo que era más grave es que no se pueden conseguir longitudes de cable muy grandes, porque ocurre que el retardo de cada cable, a poquito que fuera, pues ya era significativo y podíamos tener desviaciones en cada bit de cada palabra y confundir unas palabras con otras. Con lo cual ese tipo de cable solo servía para unir equipos que estuvieran próximos entre sí. Que tenían que estar lo que es el cuerpo electrónico de cada equipo, pues como mucho en la misma sala de rack, es decir, pasar de un rack a otro, pero tampoco grandes distancias. Con lo cual lo que se pensó es que para intercomunicar los equipos era conveniente pasar al formato serie, y lo que se hacía entonces es convertir la señal de paralelo a serie, y ya tenemos la señal serie por un solo cable. Y además el reloj queda implicado dentro de la propia señal, de manera que el reloj se recupera a partir del flujo de datos de la señal. Y ese es el sistema de vídeo digital de la señal compuesta en serie. He comentado que la señal PAL y NTSC, ambas, al principio se muestreaba a 3 veces su portadora. La razón de ello es que cualquier señal analógica que se quiera convertir a digital tiene que cumplir con los criterios de Nyquist.
que consiste en que la frecuencia de muestreo tiene que ser más del doble de la frecuencia sinusoidal más alta que haya dentro de esa señal analógica. Por lo tanto, si la señal analógica, la componente de luminancia, la frecuencia más alta era de 5 MHz, la frecuencia de muestreo tenía que ser superior a 10 MHz. Y teniéndola sincronizada con la soportadora, pues era relativamente sencillo, porque 443 multiplicado por 3 pues sale aproximadamente 13 y pico MHz y era una frecuencia adecuada para muestrear la señal de luminancia. Sin embargo, cuando salieron los primeros equipos de medida para la señal digital, concretamente fue Tektronix quien sacó el primer equipo de medida, que se denominaba ANSER, que es el predecesor del que ya conocéis todos, del VM700, pues en el ANSER lo que se les ocurrió es muestrear a 4 veces la subportadora y sincronizada con la señal de líneas y con la propia subportadora. Y eso tenía la ventaja de que al tomar las muestras, todas las muestras impares representaban una de las señales, quizá la R-I o la B-I, nunca recuerdo cuál es cuál, y las muestras pares la otra. De manera que por el solo hecho de digitalizar a 4 veces su portadora, cada muestra, una sí y una no, eran de una de las componentes y las otras muestras eran la otra componente. Con lo cual no era necesario hacer una emulación de moduladores síncronos en el dominio digital, sino directamente por el muestreo sincronizado se permitía hacer eso. Eso era muy difícil porque conseguir convertidores analógico-digitales ya trabajando a 17,7 MHz, que era lo necesario para el PAL, y 8 bits, en aquella época era prohibitivo, era sumamente caro y difícil de conseguir, la linealidad, etcétera. Pero las tecnologías van avanzando muy deprisa y enseguida se hizo posible, no ya para los equipos de medida, sino también para los equipos de producción. Con lo cual, todos los equipos de producción empezaron a trabajar ya en 4 veces su portadora. De manera que 443 por 4 son 17,7 MHz, estos son números redondos, claro está, y en el NTSC eran 14,3 MHz. Como ya también se pasaba a 10 bits, pues si tenemos que esta señal la convertimos de paralelo a serie, el flujo binario sale en 177 megabits para el sistema PAL y 143 megabits para el sistema NTSC. Y esos son los flujos binarios que se usaban en estudios en la señal compuesta, pero ya trabajando digitalmente. Cuando todo esto que estoy contando, esta evolución de todos estos sistemas, de pasar a componentes y pasar a digital, ha sido un tema que ha estado en ebullición durante los años 80. También entonces apareció, como digo, la señal de componentes con los 3 buses y la señal paralelo. Y esta, al convertirla a serie, pues pasa a tener una velocidad de flujo de 270 megabits por segundo. Las señales de alta definición, el formato que siguen es idéntico a este, únicamente cambian los anchos de banda, la luminancia pasa a ser 30 MHz, las de diferencia de color pasan a ser de 15 MHz y eso hace que la velocidad de flujo sea 1,5 gigabits o 3 gigabits en números redondos, como hemos visto antes. Cada muestra que tomamos va en serie, pero cada muestra es un número y ese número está representado por 8 bits o por 10 bits, de manera que es un número de, digamos, 10 bits, seguido de otro número de 10 bits, otro número de 10 bits, entonces esos bits de 10 en 10 hay que pasarlos a serie, entonces van luego en serie 10 bits, seguido de otros 10 bits, seguido de otros 10 bits, pero sin separar los componentes, o sea, es señal compuesta. El concepto es ese, al hablar de paralelo o serie, es que los bits que representan un número van todos en paralelo, o los bits que representan ese número van en serie, pero las muestras son de la señal compuesta una detrás de otra. Y aquí lo que ocurre es que cogemos estas 3 señales, se multiplexan primero, entonces va una, luego otra, y se van multiplexando, pero ya quedan números de 10 bits uno detrás de otro. Y esos números que van secuencialmente de 10 bits uno detrás de otro, aunque cada uno represente a una señal diferente, mientras que aquí representaban a la misma señal, pero aquí cada uno representa una señal diferente y luego se pasan a serie y ya salen en esa velocidad. Aquí hay una tabla sacada del documento de la ITU del 601, se refiere
a lo que es el formato de las señales digitales, está hecho para la señal de luminancia, teniendo ya en cuenta que las de crominancia son la mitad de frecuencia y la mitad de ancho de banda. Entonces, en este cuadro está representado, por un lado, el formato de muestreo. En las señales de componentes hemos comentado en la página anterior que tenemos la señal de luminancia con un ancho de banda y las dos de diferencia de color con la mitad de ancho de banda cada una. A la hora de muestrear, la de luminancia se muestrea a una frecuencia que es el doble que las dos de crominancia, porque hace falta tener ese criterio. Y se elige una frecuencia de muestreo que concretamente es 13,5 MHz, tanto para el sistema de 525 líneas como para el de 625. Nos vamos a centrar en el de 625 porque es el que estamos usando aquí, pero valga decir que en este documento la misma señal puede ser, o sea, el mismo tipo de señal puede ser uno u otro, de manera que una señal SDI que tengamos en un cable, en ese cable puede estar llegándonos una señal de 625 o de 525. Otro de los aspectos interesantes a tener en cuenta es la nomenclatura. Por deformación profesional o por la tradición o por lo que sea, seguimos llamándole a esta señal PAL y a esta NTSC, pero eso es erróneo en concepto, porque estas señales son en componentes, no son compuestas, y por lo tanto no tienen nada que ver con la señal PAL ni NTSC. Lo que pasa es que a veces, para distinguir entre 525 y 625 líneas, pues parece que decimos ¿es PAL o es NTSC? Pero eso es erróneo, aunque todos nos entendemos. Pero lo interesante es hablar de señal digital de 625 líneas o de 525. Y en ambos casos se eligió esta frecuencia de muestreo porque es muy conveniente desde el punto de vista de que es más del doble de la frecuencia de Nyquist, que es la que queremos digitalizar, que son 5,5 MHz, necesitaría la frecuencia de muestreo tendría que ser más del doble, más de 11 MHz, por lo tanto 13,5 es válida, y estos 13,5 es un múltiplo de las frecuencias de líneas de los dos sistemas. Y el hecho de muestrear a 422 y 444, este 4 es un concepto que viene del hecho de que la señal compuesta se muestreaba a 4 veces su portadora. Luego ese factor 4 se ha traído de ahí, pero tampoco tiene nada que ver con su portadora, porque aquí no existe la subportadora. Pero bueno, por tradición se ha traído. Por lo tanto, si la señal de luminancia la muestreamos, tomamos 4 muestras, por cada 4 muestras de luminancia tomamos la mitad de muestras de cada una de las dos de crominancia. Por lo tanto, sale el formato 422, que lo único que indica es que la luminancia se hace a una velocidad de muestreo adecuada, que es 4, y las otras dos a la mitad cada una. Lo que pasa es que en algunos estudios prefieren trabajar con el ancho de banda total, sin reducir el ancho de banda de las componentes de color. De manera que hay estudios que trabajan en luminancia y las dos de diferencia de color con todo su ancho de banda, 5 MHz, y también hay estudios que trabajan con las 3 señales primarias, rojo, verde y azul. Y cuando se trabaja con rojo, verde y azul, no hay más remedio que trabajar con todas ellas a todo su ancho de banda, y por lo tanto es el formato 444. Y tenemos que estos dos formatos se denominan así por conveniencia nada más. En este caso significan eso, que la frecuencia de luminancia tiene una determinada frecuencia de muestreo, la que corresponda, y las dos de diferencia de color tienen la mitad. Y este quiere decir que las 3 tienen el mismo ancho de banda. Este 4 no representa 4 respecto a nada, es un 4 simplemente que se ha traído por la tradición. El documento 601 pues tiene una frecuencia de muestreo, ya digo que para 625 son 13,5, y este permite dos formatos de pantalla, 4 tercios y 16 novenos. Pero ya indicaba antes que el de 16 novenos, si mantenemos esta frecuencia de muestreo, cada uno de los píxeles sale, digamos, estirado, porque al haber el mismo número de puntos en una pantalla que es más grande que la anterior, pues es que los hemos estirado. Cuando se quiere tener la misma resolución horizontal que vertical, es necesario no estirarlos y por lo tanto hay que meter más entre medias. Y para meter más puntos entre medias se usa esta frecuencia de muestreo. Y entonces esta solamente se usa para 16 novenos, no para 4 tercios. En todos los casos el número de líneas totales son 625, son 25 imágenes por segundo,
50 campos, porque es entrelazado, y el ancho de banda de la señal de luminancia son 5,5 MHz, en el caso de muestreo de 18 son 7,33 MHz, y nos encontramos que el número total de muestras por línea son 864, de las cuales 720 muestras son de la parte activa de vídeo. De manera que una pantalla está compuesta por 720 muestras en el sentido horizontal, y ya veremos que son 576 líneas en el sentido vertical. O sea que el formato de la pantalla es 720 por 576.